Estamos en comunicación con Betania Oreja Cerruti, trabajadora e investigadora docente. Betania, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá con días intensos. Ah, ahí te veo. Yo te busqué, no sé por qué no te encontraba. Ahora sí, te veo. Ahí la estamos viendo. Bien, bueno, no sé, te veo distinta que en la foto. Bueno, no importa. Soy yo. Sos vos. Bien. Ley de financiamiento universitario. Yo te vamos a pedir que nos cuentes, porque tenemos tiempo, le vamos a dedicar paso por paso. Acá está escrito que me has enviado, está muy didáctico, así que vamos a seguirlo. Por un lado, contanos cómo es la situación de la ley, se aprobó, bueno, toda la judicialización de la ley de financiamiento universitario. Bueno, sí, bueno, como todos sabemos, las universidades estamos en demanda y con fuertes reclamos desde hace 2 años por una caída muy fuerte presupuestaria que pega sobre todo en los salarios, porque en la Argentina la mayor parte de los gastos para educación, tanto en el resto del sistema educativo como en las universidades, se destina a salarios de docentes y no docentes. Entonces, cuando se reduce el presupuesto universitario, lo que se reduce principalmente son los salarios, aunque también todo el resto de las partidas para becas, para infraestructura, equipamiento, etcétera. Esto, como también es de público conocimiento, es parte de la fuerte motosierra que estuvo aplicando el gobierno nacional a todo lo que pudo de parte de sus gastos en las universidades. Dentro de lo que es la función educación del presupuesto nacional, las universidades somos el mayor gasto para el Estado Nacional, porque, bueno, como sabemos, la mayor parte del resto del sistema educativo recae en manos de las provincias, desde las transferencias, ¿no?, que nos quedaron desde la dictadura y la década del 90. Entonces, bueno, la universidad ya se sabía al asumir mi ley que iba a ser objeto de un recorte fuerte. Bueno, tuvimos esa marcha multitudinaria con mucho apoyo social ese 23 de abril de 2024 y a partir de ahí seguimos peleando las federaciones, los sindicatos universitarios de trabajadores docentes y no docentes por la fuerte baja salarial y las mínimas recomposiciones que hubo en estos 2 años. En el medio, bueno, el apoyo social y toda la movida sindical y también de otros sectores, que ahora si quieren podemos hablar del CIN, los rectores, el radicalismo y demás, se logró esta ley en el Congreso de una ley de financiamiento universitario que establece que el Estado Nacional debe recomponer los salarios según la inflación. Sí. Esto que no le pasó a casi ningún trabajador igual, ¿no?, en la Argentina. Bueno, los universitarios lograron que el Congreso establezca esa ley. Bueno, después mi ley la vetó. Luego el Congreso insistió, el Cámara de Diputados y Senadores, ¿se acuerdan? El año pasado, a fin de año, en octubre, si no recuerdo mal, el Congreso vuelve a insistir y logra las mayorías para marcha atrás con el veto. Y lo que pasó en todo este tiempo es que el gobierno no la cumplió la ley. En realidad, cuando estuvimos en la plaza, en la plaza del Congreso, en octubre creo que fue. En octubre, digamos, ahí tuvimos, nos enteramos ahí en la plaza, todos festejamos que se anuló la insistencia de la ley. Y bueno, en realidad yo dije en ese momento, bueno, es tan fácil como que no la va a cumplir la ley. No sería el primer caso en la Argentina de una ley que no se cumple, ¿no? Si quieren podemos hablar de unos cuantos artículos de nuestra Constitución y de la ley de financiamiento educativo del 6% del Producto Bruto Interno. Bueno, efectivamente mi ley hizo eso, pero bueno, las universidades son ¿Qué argumenta el gobierno para no cumplir? ¿Cómo? ¿Qué argumenta Milei y el gobierno para no cumplir con una ley aprobada? Claro, aprobada, insistida, y el argumento es que no hay plata, como dice muy coloquialmente, lo que plantea es que la ley no establece los fondos de las partidas. Pero eso sí se había hecho, ¿no? Yo recuerdo que se había explicitado, teóricamente. Sí,
digamos, ahí, digamos, el gobierno justamente igual el argumento es que quiere traccionar a la baja todo lo posible el presupuesto, y si hay un sindicato que logra una recomposición a la par de la inflación, eso tiene un efecto obviamente contagio, porque todos los sindicatos estuvieron pidiendo, yo también trabajo en la provincia de Buenos Aires, en el SUTEBA, y tampoco quedamos a la par de la inflación, estamos todos por debajo de la inflación. Entonces, claro, está claro que el gobierno no quiere que se cumpla la ley, no solo por una cuestión presupuestaria de los gastos del Estado Nacional, que bueno, que ahí es discutible el peso en el PBI y demás, sí, porque además no apuesta a la ciencia, no apuesta a la universidad pública, etcétera, etcétera, pero además por lo que sería como una referencia para el resto de los trabajadores. De todas maneras, dentro de la administración pública, los salarios universitarios cayeron más que en algunos sectores de la administración pública. Bueno, los sindicatos fueron a la justicia, lograron una cautelar, después otro juzgado, otra parte de la justicia dio marcha atrás con la cautelar de los sindicatos y le da la razón al gobierno, y en definitiva está abierto esto, ¿no? Está hasta acá llegando. El gobierno presentó una cautelar a favor de él, ¿no? Claro, y los sindicatos también. Sí. Primero los sindicatos, digamos, los universitarios tuvimos una respuesta favorable y después una a favor del gobierno, que fue la última. Y bueno, y la marcha de mañana se espera que también sea masiva, porque está claro que la universidad, digamos, no es algo, no solo un reclamo corporativo a los docentes y a los no docentes que trabajamos ahí por nuestros salarios, sino que es una defensa por la universidad pública y por una parte del sector educativo que todavía, evidentemente, la sociedad no resignó, porque yo creo que una de las cuestiones centrales que tendríamos que preguntarnos es por qué no se dio en todos estos años una marcha masiva por toda la educación, por todos los niveles educativos, cosa que, como sabemos, no existió. O sea, qué es lo que la sociedad fue resignando y qué papel juegan también los sindicatos de los otros niveles para que sí la universidad tenga el apoyo que tenga y el resto de los niveles no. De hecho, yo trabajo en la universidad, trabajo también en la provincia de Buenos Aires, y esto lo he discutido con muchos compañeros, porque en verdad que las universidades hayamos logrado una ley de financiamiento universitario es muy importante, y a la vez a mí me preocupa mucho que esa ley no haya incluido a al resto de los niveles educativos y a lo que es el sistema científico. ¿Y por qué crees vos que no ha incluido a todos los niveles? Creo que nuestra sociedad tiene niveles de fragmentación muy grandes, que los universitarios no tuvimos una mirada más amplia en ese sentido de incorporar a todo el resto. Es que cuando uno dice los universitarios es un mundo, ¿no? Somos distintas personas, distintas agrupaciones, distintos sindicatos, distintas federaciones, pero esa articulación con el resto del sistema educativo, aunque CETERA está también dentro de la paritaria universitaria, CETERA no articuló una lucha conjunta más allá de adherir a la marcha y demás, no movilizó fuertemente. Porque yo soy docente jubilado y participé desde la huelga del 88, que empecé 2 años antes, y había las grandes movilizaciones de ese periodo hasta principios de los 2000 eran de la CETERA. ¿Qué le pasó a la CETERA? La última gran marcha que hubo de la CETERA fue durante el gobierno de Macri, ¿se acuerdan? En 2017, ¿no? Ajá. Con las pruebas a aprender. Sí. Yo creo que ahí hay un papel negativo que juega la CETERA, pero también hay hay un proceso de la sociedad que hace que se haya resignado el reclamo por la educación pública de calidad para nivel inicial, primaria y secundaria y terciario, y que aparezca solo la universidad, ¿no? Como el lugar que hay que cuidar. O sea, yo trabajo en un terciario que no tiene edificio, que funcionan 2 escuelas súper deterioradas de José C. Paz, con problemas graves de infraestructura, y hay estudiantes de ese terciario que van a la marcha por la universidad y no van a una marcha por sus propios reclamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un papel que juegan los sindicatos, que hay una parte de la universidad que tiene que peleó por su reclamo, que es la universidad, y que hay procesos de resignación respecto de lo que ya se perdió, ¿no? En relación a la salud pública, la educación pública y los otros niveles. A mí me parece que el desafío que tenemos los universitarios no es solo recomponer nuestros salarios y cuidar la universidad pública, sino ampliar todo lo posible la pelea
con los otros niveles educativos, con la salud, con la discapacidad, con la ciencia y la técnica, ¿no? Con el sistema científico-técnico, que de hecho se plantea, no estoy diciendo que no se plantea, pero quedó muy focalizado en una ley de financiamiento universitario que no incluye al resto de los niveles. Los otros niveles, claro. Porque... La ley, sí. No, porque la Argentina renga que tuvimos, porque nunca fue, digamos, el mejor país del mundo, pero era un país más o menos, digamos, del pelotón. Pero esa educación, pero ese nivel se logró por una educación bastante buena que hubo desde la 1420, la ley 1420 del siglo XIX, a, no sé, hasta los años 70, 80, pero después eso se fue perdiendo. Sí, ahí las transferencias de las escuelas nacionales a las provincias jugaron un papel en esto que vos planteás de, bueno, mucha desigualdad de presupuestaria por provincia, y mucha fragmentación, ¿no? Las luchas quedan aisladas, cuando una provincia está peleando por salario, otra no. Bueno, ahí tiene un papel la CETERA y la conducción de la CETERA, pero no solo, ¿no? Me parece que hay responsabilidad de la CETERA y que hay un proceso social de fragmentación y de diferenciación social muy fuerte, bueno, que es lo que nos muestra esta fragmentación. Los salarios universitarios realmente están muy bajos. Hay, como ustedes saben, también hay mucha diferencia según la dedicación, ¿no? Según el escalafón, pero los docentes del resto del nivel educativo están tan mal como los universitarios. Lo que estás diciendo me lleva a pensar, vos me dirás si pienso bien, que en la sociedad ha calado ese mensaje, porque ha habido todos los gobiernos. Me acuerdo que Cristina una vez dice que trabajábamos 4 horas, toda esa macana que dicen todo el mundo. Ha calado ese discurso de que la educación es una cosa de segunda importancia, que no se asocia a haber tenido un país más semidesarrollado o subdesarrollado, pero no de los peores, no se asocia con el nivel educativo, como que son dos mundos distintos. Me parece que en el resto de los niveles cada quien lo resuelve como puede, hay mucha, digamos, dentro de lo público y dentro de lo privado también hay muchas diferencias de condiciones de trabajo, de condiciones de aprendizaje, de recursos, no solo entre público y privado, sino dentro de lo público y dentro de lo privado. No es lo mismo ir al Colegio Nacional de Buenos Aires que ir al fondo de una escuela pública de un barrio con un montón de carencias. Pero digo, hay un montón de gente que lo resolvió vía educación privada. O sea, nosotros tenemos en las provincias más pobladas, las jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires es la mayor, ¿no? En matrícula privada. El conurbano bonaerense hay un distrito que la matrícula privada supera, casi llega al 50%. En las provincias más pobladas, Córdoba, Santa Fe, en parte también Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, los niveles de privatización en el resto de los niveles educativos se salta. Entonces hay una parte de la población que resolvió de esa manera, pagando por educación, y en cambio en la universidad todavía... Antes de entrar a la universidad, te pregunto, ¿el nivel educativo en las privadas realmente es muy superior al de la escuela pública y de todas las escuelas públicas? Mirá, es todo un tema ese. Lo que muestran las pruebas estandarizadas en general es que en las escuelas privadas los resultados educativos suelen dar mejores que en las públicas. Ahora, ¿por qué es eso? Ahí entramos a ver cuáles son las condiciones de vida de la población que va a la pública y cuáles a los de privadas, si comieron, hicieron las 4 comidas, no hicieron comer las 4 comidas, ¿no? Todo lo que en la escuela, los más pobres están en las escuelas públicas. La cantidad de días de clase, los días perdidos por problemas de infraestructura, pero en general lo que se ve con los resultados educativos es que están muy asociados al origen socioeconómico, lamentablemente, porque por más esfuerzo que se haga en la escuela pública con las maestras, los profesores, con una cantidad de situaciones, bueno, hay condiciones materiales que justamente tienen mucho peso en las posibilidades realmente después de poder aprender. Pero sí, después hay mucha diferencia, ¿no? entre dentro de las públicas y dentro de las privadas. Pero lo que más es determinante es el origen socioeconómico. Y como a las públicas va la población más pobre, los resultados en general
tienen más bajos resultados en las públicas. Y a las escuelas que dependen de la Universidad Nacional, por ejemplo, el Colegio Nacional, el Colegio Nacional de La Plata, la escuela anexa en La Plata, bueno, las universidades tienen una serie de escuelas de nivel primario y secundario. Uh-huh. Ese nivel de esas escuelas comparado con la escuela privada, ¿cómo están? No, eso seguramente debe ser mejor. Nunca comparé los datos, pero esas escuelas tienen una tradición, tienen recursos, tienen población. No es en general población. No es ingenua mi pregunta. No, por supuesto. Esas escuelas además reciben población que en general no son pobres, los que ingresan a esas escuelas públicas universitarias, todo lo contrario, hay curso de ingreso para entrar, hay un proceso de selectividad. En general esas escuelas tienen muy buenos resultados. Pero no es porque sean públicas que son malas. No, por eso, no es como un público malo, privado bueno, sino lo que nos muestra es que hay parte de la población, inclusive población trabajadora con mucho esfuerzo, paga cuotas de escuelas privadas con una expectativa de que la educación va a ser mejor, y las maestras muchas veces son las mismas, que a la mañana trabajan en la pública y a la privada a la tarde. No es tanto lo que se ofrece, sino las condiciones de infraestructura, de equipamiento, la cantidad de días perdidos y sobre todo la pobreza o no pobreza de los alumnos que van a cada tipo de escuela. Pero yo lo que te quería terminar planteando es que eso que en el resto de los niveles educativos hay como una solución pragmática de una parte de la población de ir hacia el sector privado, también con mucha diferencia entre provincias, ¿no? Porque también hay muchas diferencias. Claro. En las universidades eso no ocurre. La mayor parte de la matrícula sigue yendo a las universidades públicas y las universidades públicas siguen siendo instituciones que son defendidas por gran parte de la población, ¿no? Entonces ahí me parece que después está toda la cuestión de la movilidad social, ¿no? También ligado a lo que vos planteás desde otro país y la expectativa de que en la universidad puedas conseguir un empleo mejor, tener una mayor formación, ¿no? Que eso también está presente en los reclamos. Claro. Porque me parece, ¿no?, la iniciativa privada, para llamarle de alguna manera, no se ha metido con las carreras universitarias más complejas, que necesitan una mayor infraestructura, ingeniería, medicina, licenciatura en física, bueno, y toda la lista, las biológicas. Las universidades privadas se han metido solamente en las ciencias sociales, que capaz que me cascotean por lo que digo, con papel y lápiz alcanza, no se necesitan equipos como las otras, equipos de laboratorio, claro, etcétera, como las otras carreras universitarias. Sí, y digamos, y la universidad pública, sobre todo la UBA, sigue vista como un lugar, como una universidad de prestigio, las otras universidades también, pero siempre aparece... Ya que yo soy de La Plata, No, ya sé, yo y no soy nosotros de La Plata digo, tenemos siempre, el doble de carreras que en la UBA, el doble. Bueno, La Plata, Córdoba, la UBA, las universidades más con mayor historia, que tienen toda una tradición. Después también hay desigualdades dentro de las universidades en cuanto a los recursos. También las universidades más nuevas han contratado previamente a mi ley un montón de gente por contrato sin concurso. Digamos, hay un montón de situaciones que uno podría ver para plantear cómo mejorar el sistema universitario, pero está claro que no es desfinanciándolo. Claro. Si uno ve, hay uno de las federaciones que hizo un buscador salarial, y si uno pone, bueno, la dedicación, el cargo, te tira cuál es el sueldo actual y cuánto sería con la ley de financiamiento universitario. Si quieren les puedo dar algún ejemplo, y ahí se ve sí. El ahorro fiscal para el Estado. Sí, sería bueno. Les doy un ejemplo, por ejemplo, un JTP, un jefe de trabajos prácticos. Claro. ¿Cómo? Sí. Un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, ¿no? Que son 40 horas, no de clase, 40 horas, en esas 40 horas se incluye docencia, investigación, extensión. Con 15 años de antigüedad y título de maestría, en este momento, en este último mes, cobró 1.500.000 pesos. Y con la ley, si se cumpliera la ley, estaría ganando 2.275.000. O sea, unos 700.000 pesos menos se le está pagando de lo que debiera con la ley. Digámosle a la gente que ese trabajo de jornada completa es dedicación total, digamos,
se Claro, puede sí. tener un cargo más, pero ya está en el tope de las horas que se puede trabajar. Exacto, lo máximo que se puede tener una dedicación exclusiva y una dedicación simple más. Sí, después ese es el otro gran problema. Nosotros tenemos una universidad, si tomamos todas las universidades públicas del país, el 70% de los cargos son con dedicación simple. Es una baja dedicación. Claro. Es complicado, porque eso es el 70% de los cargos, no de las personas. Puede haber una persona que tenga 2 cargos simples en la misma universidad o en otra universidad. Pero bueno, lo que nos muestra ese número es que hay una gran cantidad de personas en que la universidad está sostenida sobre todo con cargos simples. El cargo simple hace que esa persona se dedique solo a la docencia, porque el cargo simple es ir un día, ¿no? Son 10 horas de trabajo. En general, el cargo simple no puede dedicarse a hacer investigación ni extensión, que son las otras 2 funciones fundamentales de la universidad. Entonces, imagínense, un ayudante de primera, ¿no? Que es el primer cargo docente, sin posgrado, una persona que está recién empezando, con 9 años de antigüedad, con una dedicación simple, está ganando en este momento 250.000 pesos. Claro. Nada. Con la ley ganaría 369.000, no sería mucho más. Estamos pensando en un día, ¿no? No es que nadie... Una cosa que quedó, que 15 años de antigüedad, no la masa docente, un bajo porcentaje llega a tener 15 años de antigüedad, porque el grueso generalmente tiene de ahí para abajo. Claro. Más o menos, en realidad en la universidad yo estuve mirando los datos y me sorprendí que entre los ayudantes y JTP yo me esperaba encontrarme lo mismo que vos y encontré que en las antigüedades son bastante altas. Mira. Cosa que es peor porque son personas que ya tienen unos cuantos años, en muchos casos pueden tener familia y están teniendo salarios muy bajos. Nadie pretende, a veces se ponen ejemplos también complejos o confusos porque nadie puede decir que si uno dice el 70% de los docentes ganan 251.000 pesos, está falseando los datos porque es del ayudante primera con un cargo simple y nadie vive trabajando un día por semana, pero está claro que son cargos que son salarios muy bajos, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza. Si el ayudante de primera tuviera exclusiva, con un ayudante de primera con exclusiva estaría ganando 1 millón de pesos en este momento, pero prácticamente no existen, hay muy pocos ayudantes de primera con dedicación exclusiva. Claro. Betania, medio ya estamos sobre la hora, te preguntamos, obvio lo que te iba a preguntar, pero hay que decirlo, ¿qué papel juega una universidad en el desarrollo, en el bienestar y en el desarrollo de un país y de su población? ¿Es indiferente? ¿Cómo? ¿Es indiferente que él tenga una buena universidad a que tenga una mala universidad? No, está claro, entiendo que es retórica la pregunta, está claro que no, porque los universitarios, se forman, no solo la ciencia básica, como vos planteabas, que igual en nuestro país es un porcentaje menor, pero es donde se forma el médico que te atiende, el veterinario, el sociólogo, las distintas profesiones que hacen al funcionamiento de la sociedad y que es formación, nosotros lo planteamos, la universidad forma fuerza de trabajo, forma futuros trabajadores y trabajadoras y nosotros creemos que cuanto mayor, mejor y mayor sea y más universal sea la formación de la clase trabajadora, más elementos vamos a tener para pelear por un país mejor. Está claro que solo con la universidad igual no alcanza, pero que la universidad tiene un papel importantísimo, ¿no? Te hago una última consulta. Tengo entendido que hay un porcentaje bastante alto por todo esto que está sucediendo de docentes, incluso docentes con dedicación exclusiva y demás, no solo ayudantes o algo por el estilo, que hoy por hoy están haciendo trabajo con aplicaciones, ¿no? Con plataformas y demás, porque si no, no hay manera, reflejando la precarización del sector. Sí. Yo creo que eso se da más en los compañeros que no tienen dedicación exclusiva. Pero sí, porque igualmente vos fijate el ejemplo que les decía antes, si un JTP con exclusiva, con 15 o 16 años de antigüedad, gana 1.500.000, está claro que no le alcanza. Así que totalmente posible que un JTP esté saliendo a manejar un Uber, como está pasando también con los profesores de secundaria y del resto de los niveles, ¿no? Ahí, por eso hay diferencia entre la escala, un adjunto con exclusiva ya tiene un salario un poco mejor, pero que igual siguen
por debajo de los requerimientos de lo que uno quisiera como un país para un país que impulse la ciencia, que impulse profesionales de buena calidad, ¿no? Pero sí, sí, eso es lo que se está viendo, y la otra cuestión que se está planteando, que los números a mí no me quedan del todo claros, son docentes que están dejando, ¿no?, la universidad pública. Betania, mañana vamos a la marcha y pasado a votar. ¿Cómo es eso? Mañana vamos a la marcha, y los que estamos afiliados al SUTEBA en la provincia de Buenos Aires vamos a votar a la multicolor en la provincia de Buenos Aires, a ver si cambiamos y logramos que un sindicato... Sí, acá también yo voy a votar, soy jubilado, bien. Pero los jubilados votamos a la multicolor. Bien, muy bien. Y a ver si logramos un sindicato que pelee también por las condiciones de trabajo y los salarios del resto de los niveles. ¿Qué hace falta? Bueno, ¿querés decir algo más para cerrar? No, está muy bien tu cierre, nos vemos todos mañana en la marcha, y bueno, seguiremos peleándola porque evidentemente no se termina la historia mañana. Muchas gracias, Betania Oreja Cerruti. La verdad que te pregunté mejor que otras veces, te dejé, no sé, me gustó cómo salió. Yo traje los números de los sueldos, que una vez me quedé ahí trabada, no me acordaba todos los sueldos. Hice los deberes. Muchas gracias por tu participación en todos los fuegos. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo muy grande.